Están presionando a Maduro. Sí, no, y el presidente aquí habló que en el acto del 16 de agosto, ya el presidente fijó su posición también, que es la misma de Estados Unidos y de otros países, México, Brasil, de que presenten las actas. Pero el Tribunal Superior, como es la Suprema Corte de ya el Tribunal Superior, está revisando de que las actas. Está revisando las actas. Pero oye lo que ocurre, por ejemplo, yo no entiendo a Lula. Ajá. A Lula plantea una posición como mediador y después fija una posición tomando partido en el problema. Cuando, por ejemplo, hay 3 países que lograron articularse para servir de mediador, que fue El Salvador, Panamá, Colombia, Brasil y Brasil. Sí. Ellos 3. Y Lula sale diciendo que Maduro es un déspota. Entonces ya se descalificó. Automáticamente cuando tú dices emite ese tipo de juicio. No puede ser mediador ya. Ya no puede ser mediador. Entonces hay todo un conjunto de situaciones, lo que uno se pregunta, y no tengo respuesta a ese tipo de preguntas que yo me hago. ¿Qué es más importante en este momento? Lo que está ocurriendo en Israel y Palestina que lo que está ocurriendo en Venezuela. Entonces, no veo la preocupación de los países con relación a eso, porque se ha tejido un cerco, el mismo cerco que se tejió contra Cuba en un momento determinado, de llevar a Cuba a los extremos. Ahora se está llevando a Venezuela a un extremo. Y yo lo he dicho y lo sostengo, que el problema de Venezuela no es un problema electoral única exclusivamente, sino un problema de recursos. Inclusive la misma posición que asume ese magnate de la tecnología, se dice que es una forma de tener una cuota importante en Venezuela, porque en Venezuela tiene una serie de recursos naturales que a él le interesa, y de una u otra forma para fortalecer sus industrias, fortalecer su proyecto. Lo que ocurrió, por ejemplo, cuando Saddam Hussein, después de la muerte de Saddam Hussein, las compañías petroleras de Estados Unidos se llevaron prácticamente todo el petróleo que pudieron durante esa intervención sin ningún tipo de costo. Entonces, esa situación que se da en Venezuela, inclusive se ha planteado una alternativa, que se haga un nuevo proceso electoral, pero los que abesan a Maduro dicen que no, que ellos ganaron y ya, sencillamente. Bueno, entonces países como Canadá, Unión Europea, muchos países latinoamericanos han cerrado filas con la oposición, o sea, con González Urrutia, ¿verdad? Sí. Pero Maduro ha dicho que esos países están tratando de convertirse en el órgano electoral de Venezuela, sí, ¿verdad? De Venezuela. Las actas, yo no sé si esas actas que están revisando en el superior, en el Tribunal Superior de allá, son las actas que la oposición avala también, o son otras actas. Yo no, esa parte no la entiendo. Ahora, lo que yo no entiendo, y tú me vas a decir esto, porque tú lo conoces muy bien, Miguel Mejía, él es un ministro de este gobierno, porque a él lo están presentando como ministro para políticas de integración regional y presidente del MIU, pero como un ministro del gobierno, porque él acaba de decir que la posición del presidente Abinader es desacertada sobre Venezuela. Tú sabes que Miguel Mejía es un imán. ¿Cómo así? Los imanes, donde quiera que hay hierro, ¿qué hacen los imanes? Entonces, está bien, yo sé de los compromisos de él con Venezuela, sí, y con Maduro, sí, ahora. No, y los beneficios que tuvo. Claro, ejemplo, durante los gobiernos del PLD, principalmente de Antonio Guzmán. Cuando el conflicto de Leonel. Cuando el conflicto de refinería de Venezuela, de cambiar los suplidores, según lo que se dice, que él recibía 50 centavos de dólares por cada barril de petróleo que llegaba al país. Ajá. Pero mi pregunta es, óyeme bien, que él es ministro para política de integración regional de la República Dominicana.
O sea, él es un ministro de este gobierno. Le dejaron la misma posición que tenía durante el gobierno del PLD. Pero entonces él ha calificado. ¿Y a ti te sorprende eso? De desacertado. ¿A ti te sorprende lo eso? que dijo Abinader el 16 de agosto. Pero a ti te sorprende eso. Pero es el único ministro que públicamente está enfrentando al presidente Abinader. Pero a ti te sorprende eso, que ¿Qué? sea ministro, que sea ministro. No, que enfrente al presidente. O sea, siendo ministro. Pero hay dos. ¿Cuál es el otro? Boni Cepeda. Boni Cepeda. Ah, pero Boni. No, pero espérate. Ahí son posiciones diferentes. Sí. Porque Boni Cepeda, lo que que fue una actividad. Sí, y ha estado apoyando al gobierno de Maduro. Sí. Eso es otra cosa. Ahora, Miguel Mejía, decir públicamente que la posición del presidente Abinader es desacertada. Mira, cada quien tiene derecho a formarse una opinión, pero un gobernante tiene que guardar la debida prudencia para no convertirse en injerencia. Luis Abinader, sobre el pronunciamiento que hizo Luis Abinader en Venezuela, o sea, enfrentando al presidente de la República. Sí. No, eso es innegable. Entonces, ministro para política considera que durante su discurso violó la solemnidad de la Asamblea Nacional a referirse sobre una situación que no compete a la República Dominicana. Y ese hombre es ministro y va a seguir siendo ministro. Es que no le interesa el cargo ya. No va a querer, quiere seguir, pero va a seguir cobrando. ¿Cómo Oye, así? que te lo digo hoy. Ese tipo de personas tienen su acólito y que lo mantienen ahí. Y él no fue aliado tampoco. Él no era un aliado No, pero por eso si es que tú dijeras que fue un aliado, tú dijeras, bueno, sí, se garantiza que le garantizaran el puesto. Pero él no fue aliado. Él apoyó a la fuerza del pueblo. Pero precisamente, ¿pero y cómo es que sigue siendo ministro para política de integración regional de la República Dominicana? Tú vas a tener que hacer un curso de entendimiento en política. Sí. Un curso de entendimiento. Sí, yo creo que sí. Ya tú estás atrasado, tú estás muy atrasado, tú estás en los tiempos primitivos de la política. Yo creo que cuando sí. Peña Gómez, cuando Juan Bosch. Yo creo que sí. Cuando Antonio Guzmán. Yo creo que sí. Tú estás de Salvador para atrás. Ay, Dios mío. Y ahí para acá han ocurrido muchos cambios en la política dominicana. Yo quiero que algún funcionario de este gobierno me aclare eso. Si Miguel Mejía sigue siendo ministro de este gobierno, y si después de este pronunciamiento él va a seguir siendo ministro de este gobierno. Es que esos funcionarios no se atreven a hacer aclaraciones. Porque cuando vienen a ver, lo dejan a él y lo quitan al que hace la aclaración. No, y a lo mejor también él ha dado estas declaraciones para presionar al presidente que lo quite o lo deje. Sí. Si lo quita, se hace la víctima. Y si lo deja. Tal vez le huelió que le iban a quitar. También. Que le iban a quitar. Dijo, esta es la oportunidad yo de decir. Sí. Y después digo que me quitaron por esto. Exactamente. Entonces mantengo un nivel de relaciones con Venezuela a los niveles de los beneficios que ha obtenido. Exactamente. Porque, por ejemplo, aquí hay solidaridad con Venezuela. Que son muy bien pagadas. Que son muy bien pagadas. No solamente en Venezuela, en muchísimos países. Gente que son defensores de esa causa y ese tipo de cosas. Pero cuando tú vas a la nómina y vas son muy bien remunerados, muy bien remunerados. Porque, por ejemplo, yo te digo, Miguel Mejía, que le decían la tercia, Miguel la tercia, porque siempre vivía con la tercieta. ¿Cómo es? Miguel la tercia, es que lo conocemos en el ámbito político de izquierda. La tercia. Miguel, porque siempre andaba con una tercia ahí. ¿Es verdad? Sí. Entonces Miguel no tenía nada. Miguel era un estudiante de un liceo público. Y de un momento. De los cacos calientes de los liceos. Ni tampoco caco caliente. Ni caco caliente. Que tenía un grupo estudiantil. Pero teorizaba mucho eso. Sí, un grupo estudiantil de baja monta, de eso, que no tenía ni incidencia. Por ejemplo, en el movimiento estudiantil, hablar del FEFLA, hablar de Fragua, hablar de la UEL, hablar del BRU. Pero eso eran grupos estudiantiles con mucha presencia en los liceos y en la universidad. Pero en el caso de Miguel nunca resaltó
Y de un momento Bueno, pero cuando le fue ganó muy bien en los gobiernos del PLD. Y mira, ya, por él duró 4 años, entonces, sí, con Luis Abinader. sí. Sí, ahí calladito, ahí en bajo perfil. Pero él no estuvo en el palacio para confirmarlo. ¿Cómo la vaina? Yo no entiendo esto. Eso lo manejan a través de la Cancillería. Ah, la Cancillería. Él era el canal, por ejemplo, durante los gobiernos del PLD, él era el contacto en América Latina de los países, él era el canal de comunicación a través de él. Sí, porque mira, el cargo de ministro para política de integración regional, sí, de la República Dominicana. Ese cálculo es un cargazo. Sí, desde cuando de los dos gobiernos del PLD, de Lionel y de Danilo. Los 20 años. Los 20 años. Y más 4, 24. 24 años. Tiene. Ya está en condiciones de sale pensionado. Sí, sí. Estas declaraciones procuran eso, Y que lo pensionen también. Que lo pensionen. Porque ya no lo pueden cancelar, según el Ministerio de Administración Pública. Hay que pensionarlo. Ya. Parece que el procura entonces mantiene unas buenas relaciones. Y cuando tú vienes a ver, se va ahorita para Venezuela y lo nombran allá en una posición. Porque tú recuerdas, por ejemplo, cuando derrocaron al presidente de Honduras, a Zelaya. Sí. Que Chávez lo llevó y lo nombró el canal de comunicación de la refinería para América Latina, a través de la que se tramitaba todo tipo de contratos y acuerdos. Bueno, mira, el Papa nombró a Monseñor Faustino Burgos, obispo